RTP. Vamos a conversar sobre la promesa que habíamos tenido de entrevista con Julián Pérez, el jefe de biodiversidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad del ESPOL. Y la historia de hoy era hablar sobre esta ley de la protección de tierras, pero darle un enfoque de hacia dónde tiene que desarrollarse turísticamente el país y qué es lo que el turista, el extranjero sobre todo, es lo que busca cuando viene a Ecuador. Bienvenido. Bueno, hola, muchísimas gracias en realidad por la entrevista nuevamente. Creo que es algo importantísimo, considerando que a menos del 20% del país pues, se encuentra protegido y que Ecuador es uno de los países más diversos del mundo. Ok, hablábamos de los porcentajes, el 20% de las áreas protegidas, pero nosotros decimos, y ven esta discusión que a veces parece absurda, entre tener de qué vivir y estar muertos de hambre. Y tú dices, ok, el turismo, vamos por el turismo, que ha crecido en muchos países. El turismo que presenta Ecuador o que muestra Ecuador al mundo, ¿cuál es o cuál debería ser, si le queremos dar un sentido de evolución? Ya, bueno, verdaderamente, si vemos desde la perspectiva del desarrollo turístico como un medio económico, estamos todavía en pañales. Hay muchísimo por desarrollar, tenemos una cantidad de recursos espectaculares en todo sentido. Sin embargo, el tema es que tenemos que justamente considerar que este tipo de turismo debe ser de una forma sustentable. Entonces, enfocarnos siempre no en el turismo necesariamente a gran escala, sino en un turismo posiblemente mucho más regional, un turismo comunitario, un ecoturismo justamente que permita que no solamente los ingresos vengan para las empresas, sino también para las comunidades, para las personas locales que son verdaderamente las que necesitan el recurso. Si vemos desde la perspectiva ya de conservación, una de las limitantes precisamente es que al no haber recursos para las personas que están en las comunidades, tienen que buscar alternativas, y muchas veces estas alternativas implican precisamente caza, destrucción de hábitats, etc. Entonces, el marco jurídico debe estar enfocado precisamente en este trabajo, en colaborar con las comunidades directamente, no con una o con dos personas, sino un trabajo comunitario de base. Julián, ¿y cómo logras eso? Que el turismo crezca, pero igual como que se vea todavía a nivel de comunidad, que no se explote esa parte, porque digamos, vas a Yangue, lindo lugar para bucear y todo, pero en vez de tener 100 turistas, que lo tienes normalmente, me invento un número, luego vas a tener 1000. Va a seguir de manera comunitaria, pero ¿cómo vas a aguantar esos 1000 si lo que queremos es que hayan esos 1000 para que haya más gasto? Perfecto, es una excelente pregunta. Entonces, aquí algo importante que considerar es la capacidad de carga de los ecosistemas. Ya en este caso, tenemos que tener en cuenta que hay un número máximo de personas que pueden estar en un mismo tiempo en una misma fecha. Y esto debe de respetarse. ¿Para qué? Para no incidir en el hecho de que el área sea sobreexplotada. Y lo que tú mencionas justamente del uso, yo también soy buzo, y precisamente me he encontrado que hay momentos en particular en que hay 5 o 10 embarcaciones juntas buceando al mismo tiempo, cuando verdaderamente debería haber una limitación en el tiempo y en el número de embarcaciones de acuerdo a las necesidades. Pasa eso en Allangue, pasa en Machalí. Ahorita, por ejemplo, que es temporada de ballenas y temporada de mantas, es espectacular ver eso, pero la presión que hay sobre las especies se vuelve a veces un poquito, digamos, contraproducente con lo que buscamos. Entonces, necesita el control y regularización por parte de las autoridades para mantener justamente la capacidad de carga con lo necesario. Ok, deje que organizo la pregunta. Tenemos ciertos lugares que son los más visitados por ciertas consideraciones. ¿Es posible, tratando de mantener ese hábitat, aumentar la capacidad de carga? ¿O llegamos a nuestro tope en determinados momentos, como el que usted acaba de mencionar? Ya, la capacidad de carga no es posible aumentarla. Lo que tenemos que hacer es distribuir la carga por otros sitios. Allangue no es el único sitio de buceo. Ya, pero es al que yo quiero ir, digamos. Me pongo pesada. ¿Cómo administras eso entre lo que el turista quiere, lo que la capacidad de carga aguanta y lo que el ciudadano dice? Mándamelos para acá, yo veo así los apilos uno encima de otro. Ya, esas limitaciones son importantes. ¿Cómo hacemos? Organizarnos. Por ejemplo, en otros países lo que se hace es tener una cuota de personas que van y cuota de tours que existen en un tiempo. Y esa cuota se va llenando. Y lamentablemente, pues si es que la persona no reserva con tiempo, por ejemplo, a veces los días de última hora son muy comunes, pero es complicado.
Si no reserva con tiempo, si no reserva con las necesidades del caso, pues no puede ir. Es como un avión. Si yo quiero viajar en avión en un día, puedo hacerlo, pero si voy el último día o no lo reservo con tiempo, pues me pierdo el vuelo. Lo mismo pasa con las reservas. ¿Y cómo haces para darle quizás una compensación económica entre... Yo necesito 3.000 para vivir, pero con esa capacidad de carga que tú me estás limitando, pues yo solo recibo 1.500. Tengo un vacío de 1.500, un déficit. O me ayudas, o me dices qué hacer, o sencillamente toma tu ballena porque yo no me voy a quedar acá. No me termina haciendo, no puedo vivir con menos. Y le pasa mucho al turista, al hombre que vive el turismo. Claro, no solo pasa al hombre que vive turismo en realidad, sino a todas las personas que viven con estos recursos y esta accesibilidad. O sea, es un problema común, que obviamente en el turismo se lo ve muchísimo más. Entonces, lo que se busca es también desde una perspectiva, ya sea gubernamental, desde las ONGs o desde cualquier otra perspectiva, buscar recursos alternativos para poder realizarlo y poder también tener una diversificación de los mismos. Por ejemplo, algo que la verdad es que me gusta muchísimo en la comuna Dos Mangas, por ejemplo, que le tengo muchísimo cariño, fue uno de los primeros estudios que hice por allá. Ellos tienen desarrollo turístico, llevan a las personas a las piscinas naturales, le llaman ellos, son unas quebradas espectaculares, y adicional, ellos explotan el recurso del bosque, tagua, explotan la caña, la palma para poder hacer sombreros. Ya. No me acuerdo el nombre, ahorita se me escapó. Disculpen. La paja toquilla. Paja toquilla, exactamente, muchas gracias. Y lo usan de una forma de que inclusive exportan estos tipos de recursos. Son complementarios. Claro, son complementarios. Es importantísimo la complementariedad. Como en cualquier tipo de estrategias económicas, la diversificación es sumamente importante y tenemos recursos para hacerlos. Creo que aquí es importante incluir la ciencia como tal en este aspecto. ¿Por qué? Porque podemos hacer bioprospección para buscar alternativas que ayuden a las personas también, no solo a la gente de la ciudad, sino a las personas dentro de las comunidades, a buscar qué otras formas de uso se le puede dar a los recursos. Julián, ¿y qué piensas tú, por ejemplo, de crear nuevos lugares que no sean que no estén ya establecidos, sino más bien como cuando Cancún planificó armarse un Cancún, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo te digo, tienes una zona de playa completamente virgen donde sin influir negativamente en una comunidad, porque no hay comunidad, levantas estos edificios de los cuales muchas comunidades realmente se quejarían, pero lo haces en un lugar donde no hay nadie, sino para atraer nuevos turismos. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo podría ocurrir? Yo creo que ahí también hay cierta divergencia en el resultado como tal. ¿Por qué? Porque si hay un sitio donde no hay nada, donde no hay nadie, no quiere decir... Una playa, sí, porque hay una playa. Una playa, ok. No quiere decir en realidad que no haya actividades importantes y claves para la biodiversidad, que hay en el tema del conflicto. Porque usualmente estas playas abandonadas para las personas, entre comillas, son sitios de anidación de tortugas. Sí. Entonces aquí viene el tema. La idea es tratar de disminuir el impacto y aquí viene la importancia de hacer estudios previos para que el impacto sea manejado correctamente, que hay formas por si acaso, sino que siempre a veces son un poquito más costosos, a veces requieren un poquito más de técnica o de voluntad política inclusive. Esa, la involuntad. Ian acaba de llegar, entiendo el tráfico pesadón, ya vamos a reclamarle al alcalde Sambo. Ian Vargas nos acompaña, qué pena, ese diálogo hubiera sido fantástico. Ian, hay espacios en los que no hay aparentemente nada y se pudiera construir lugares turísticos. O sea, no queremos información privilegiada, pero digo, realmente hay en el Ecuador y tú dices, este es un lugar turístico, nadie le ha puesto el ojo. Sí, efectivamente hay lugares que se pueden denominar como pristinos, ecosistemas pristinos que contienen áreas que no han sido usadas para ningún tipo de actividad humana. Sin embargo, algo que mencionaba Julián importante es el hecho de que en estos lugares justamente se encuentran bien conservados. Ya, entonces replanteo mi pregunta. Sí existen, pero ¿deben convertirse en sitios turísticos? No necesariamente. Ya, okay. De hecho, muchos de estos lugares justamente, si no tienen categoría de protección, pueden ser terminados, usados para explotarlos. Y esa es una palabra que justamente debe cambiarse. En lugar de buscar explotación turística, debe buscarse una convergencia entre una actividad humana que puede ser ecoturismo y también actividades de conservación. Uno de los problemas que ha habido, por ejemplo, en el Parque Nacional Machalilla, yo que trabajo ahí, tengo una fundación en el área, ya existe ecoturismo ahí.
Sin embargo, también hay áreas que no han sido tocadas. Pero en los lugares donde ya existe ecoturismo existen problemas. Y los lugares que no han sido tocadas ya existen problemas también. Entonces no hay una regulación como debe existir ni en la una ni en la otra. Y ahí es donde entramos también los expertos en fauna o en materia científica. El levantamiento de información en estas áreas justamente es lo que permite ver qué nomás se puede conservar y qué actividades podrían llegarse a realizar. Sin embargo, como conservacionista puedo decir que ya hay suficiente espacio para poder desarrollar ecoturismo en los lugares que ya se conocen y el resto pues puede quedar perfectamente como está. Ya parémosle la mano a toda esta historia. Ian, qué pena, no te disfrutamos tanto. Julián, bastante con usted, pero en cualquier momento volvemos a repetirla. Gracias a los dos por habernos acompañado, a hablar sobre turismo en el país, sobre el impulso que debe darse y el respeto evidentemente que pocas veces se demuestra a lo que nos ubica como un país privilegiado. RTP